En la vida hay muchos vicios, pero estoy seguro que elegí el correcto. Esta vida me encanta. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Yo acá en lo de un cliente, la herramientita que uno necesitaba, la cinta aisladora, bueno, algo de uso frecuente o no tan frecuente, pero que por ahí uno tiene. Diego, fíjate que ahora se está retirando media docena de colectivos con policías. Eso para... Las otras dos andan bien, andan bárbara. Esta se abre. No sé si hay algún tipo de garantía o... Mirá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Acá les muestro otro uso especial de esta llave francesa corta de gran apertura que siempre estoy mostrando. Por ejemplo, si hubiese que apretar ese flexible, cosa que ya he hecho, lo que pasa que no hice el video, pero bueno, acá entra muy cómodo para poder trabajar y apretar. Trátenme de lo que quiera, pero desafío a cualquiera que quiera usar una herramienta de golpe, martillo, masa y cortafierro o punta, a hacer estos dibujos sin dañar, sin romper, sin lastimar ninguna cañería.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrar esta llave francesa, llave ajustable o llave prusiana. Este video va dedicado con cariño al amigo Gregorio Casa, que sé que es un admirador de la marca de ZX o Xix, pero también además va dedicado a cualquier amigo que le interese la información sobre esta llave, ¿no? Es una llave francesa, como dije, ajustable, prusiana de 10 pulgadas, 250 milímetros, que viene con una similitud, al menos yo la estuve comparando con la 8072 en esta área. Tiene un leve parecido a la Baco, salvando las distancias, no empiecen. Bueno, con la apertura característica